Muy bien, saludos a todos. Vamos hoy a manejar dentro de la idea de las tutorías y vamos a dejar constancia audiovisual de esto para que ustedes puedan tener la posibilidad de accesar luego. Hoy queremos trabajar la parte introductoria y mirarlo una especie de tipo taller, de manera que ustedes puedan ver cuáles son los componentes que se tienen en cuenta para una introducción como el primer componente de una revisión sistemática. De esta manera vamos a pasar a ver algunos documentos. Comencemos con este primero. Lo que uno hace por lo regular es leer el título, ¿ya? Vamos a mirar este primero. Es trabajo en equipo en enfermería, revisión sistemática, ¿ya? Entonces, empezamos a detectar que hay palabras que son claves, bien porque las manejemos como palabras claves o bien por lo que las manejemos como palabras de los descriptores de salud de la Organización Mundial de la Salud. Trabajo, equipo, por favor vayan viendo sus títulos y viendo cuáles son sus palabras clave. En este caso son escasamente 3. Trabajo, equipo, enfermería. Por lo regular, revisión sistemática, el método Prisma pide que se coloque el método en el título, de manera que sea más fácil de acceder a él. Entonces, trabajemos bajo las palabras trabajo, equipo, en enfermería. Vamos a ver el texto en portugués. A pesar de que tenemos una situación de idioma, ¿ya? Vamos a ver si nos ayuda el traductor. No es posible traducir. Sí lo hace, fíjense. Entonces, trabajo, equipo, enfermería. En la introducción, estos 3 elementos tienen que estar imbricados, es decir, relacionados. Si yo comienzo entonces una revisión, nos damos cuenta que aquí empiezan a aparecer las 3 palabras claves. Trabajo, enfermería, equipo. ¿Ve? Lo más utilizado es definir por separado cada uno de estos componentes. Entonces, primero, el autor en este caso decidió que la palabra equipo era la que iba a trabajar primero a manera de concepto. Y aquí está. ¿Ya? Se puede también utilizar recursos, me refiero a recursos de carácter teórico, ¿verdad? Para colocar varios conceptos si fuera el caso. ¿Ya? Aquí lo hace. Sigue trabajando con la primera palabra, la palabra equipo. Sigue hablando de los equipos y lo va imbricando, lo va trabajando no sin contexto, lo va trabajando dentro de la atención médica y en el momento más específico vamos a empezar a hablar de enfermería. Como ustedes ven, sigue hablando del primer término, se extiende, utiliza varias referencias, entonces también nos damos cuenta que la introducción en este tipo de trabajos tiene que estar bastante apegada a teóricos. Aquí ya lleva 5 referencias, 6 referencias, y aquí empieza a hablar entonces de la relación de los términos, aunque pudiese haber también la situación de haber definido enfermería a partir de un concepto que tuviera vinculación con el otro término que en este caso es trabajo en equipo. Entonces, como ustedes ven, ya podemos, de hecho, terminar con el objetivo de la investigación, que como hemos dicho en las revisiones, son básicamente describir, estudiar, analizar, conocer lo que tiene que ver con los términos. Aquí están. Los 3 términos deben aparecer entonces. Y acá, bueno, es una revisión que se hizo de 10 años, aunque ya sabemos que las que nosotros proponemos son para 5 años. Entonces, voy a tomar varios ejemplos de la parte introductoria
para que reforcemos el sentido de lo que es. Hay 3 características que se toman en cuenta que vamos a seguir viendo a continuación. Entonces, aquí está el segundo artículo. Este ya es un estudio, también una revisión sistemática, ¿ya? Lo sabemos porque, como lo sugiere el método Prisma, por cierto que este portal, SCI-hv.tw, yo lo utilizo básicamente para documentos que son de paga, que no son de acceso abierto, y a través de él uno pega allí el DOI o pega el PMDI, o también puede pegar el enlace y por regla general 90-95% de las veces me abre el documento. Eso fue lo que hice con él. Entonces volvemos a lo mismo, experiencias, percepciones y necesidades en la UCI. Ya, evidentemente es un trabajo de enfermería por las características de la revista. Entonces dice, la experiencia que supone, entonces estas 3 palabras tienen que estar siempre involucradas, porque es lo que estamos trabajando. Seguramente más adelante, ¿ya? Vamos a ver. Entonces comienza mirando las 3 palabras, 4 palabras clave. La primera es cuidados intensivos, y empieza entonces a irla relacionando. Fíjense que ya ahora habla de las experiencias, pero específicamente de enfermería, aunque el título no lo menciona. ¿A qué se debe esto? Que esta es una revista muy específica del campo de la enfermería. Entonces, tal vez, ya pudo haberse modificado el título, experiencias, percepciones y necesidades de enfermería en la unidad de cuidados intensivos. Por lo regular, estos estudios no tienen más de 20 palabras en su título, dependiendo de las normas de la revista. ¿Qué se espera entonces? Que luego se hable, se conceptualice, se opine en la introducción de qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de estas 3 palabras. Entonces, primera situación, vivencias, que tiene que ver con el título, con experiencias, ¿sí? Y aquí explica de alguna manera alguna especie de crossover, es decir, de traslación a otro idioma, como lo que significa la enfermedad, que es disease, pero también desde el punto de vista cualitativo es un padecimiento que es traducido como illness o experiencia cultural. Esta aclaratoria quiere decir que la introducción no solamente tiene que motivar al lector, sino tiene que aclararle teóricamente de qué se está hablando. Finalmente, la mayoría de estas revistas piden que se aclare cuál es el objetivo, y por lo regular es analizar, más que analizar, este es de corte cualitativo. Por lo tanto, podemos colocar palabras como comprender, o también como conocer o recopilar, está bien. Entonces, en este segundo ejemplo, reforzamos la idea de que la introducción tiene que definir cada uno de los elementos importantes del título en esta metodología, ¿ya? Pasamos a una tercera, que se llama auditoría en enfermería. Y aquí entonces hablamos de 2 palabras claves: auditoría y enfermería. Repito, la revisión bibliográfica o sistemática de la literatura es a solicitud del método Prisma. ¿Qué esperamos entonces encontrar? La definición de la palabra auditoría y la enfermería. ¿Ven? Entonces, esto es una norma general en esta metodología. En otras se habla de otros elementos, como por ejemplo la pertinencia social del estudio, la pertinencia teórica, metodológica y el aporte para la profesión. Pero acá, por el tipo de revista, se enfoca sobre este elemento. Ya. Y otra vez, se cierra con el objetivo. ¿Ya? Aquí habla de analizar, la producción científica también es una manera de reacción. Vamos a ver otro ejercicio. Este creo que ya es, vamos a mirarlo, no especulemos, vamos a ver. El título refiere a conocimientos y creencias de las enfermeras sobre el cuidado de úlceras por presión. Este texto ya tiene más palabras clave.
Conocimiento, creencia, enfermera, cuidado, úlceras, presión. Fíjense que elimino todos los artículos y de, las, sobre, el, por, las. Porque esas palabras no tienen alguna significación en la revisión. Entonces, ojo, estoy trabajando con 4 ejemplos al azar, que se quiere decir que tengo que empezar, ¿ya? Entonces, por lo regular se empieza por el elemento más grande o más notorio. Aquí entonces se comienza vamos a decir, definiendo las úlceras por presión. ¿Ya? Ya desde acá empiezan a aparecer algunas discrepancias que son teóricas, que también es válido colocar en la introducción. ¿Ya? Luego empezamos a hablar entonces de una acción que tiene que ver con las úlceras por presión, que son los cambios posturales. ¿Ya? Vamos a ver, seguimos bajando. Y aquí empezamos a ver entonces, tenemos, de acuerdo con esto, que ver otras palabras claves como conocimiento, creencias, enfermería. Bueno, entonces acá empieza entonces a enlazarse la idea de que hay guías clínicas, ya empieza a manejarse el segundo término que es enfermería, vinculado con el elemento más grande del título que es úlceras por presión. ¿Ya? Después se destaca por aquí debe entonces empezar a destacarse la idea de lo que es el conocimiento y las creencias. Entonces, empieza en este caso a definir la actitud como la creencia y termina dándole un concepto. ¿Ya? Muchas veces los trabajos que tienen que ver con conocimiento a veces no se definen, pero hay otros que pueden perfectamente incluirse. ¿Ya? Entonces, aquí se ven algunos factores que están relacionados con la temática central que tiene que ver entonces con las úlceras por presión y qué saben y qué creen las enfermeras sobre eso. Y aquí, fíjense, explica perfectamente cómo lo hacemos en la metodología, cuáles son las palabras clave. Se determina que las palabras son úlceras por presión, yo aquí sería más específico, úlceras presión, porque el por es un artículo que no tiene, lo sustituyo también, puedo utilizar un booleano que es el or, porque las úlceras por presión son llamadas también de cúbito. Utiliza la palabra conocimiento. Aquí habría que decir entonces que omitieron algunas palabras por alguna circunstancia muy específica. Las palabras tal vez creencias están dentro del título y enfermería. Pero esto fue como una búsqueda muy igual. Entonces, como vemos, ya, en conclusión, la introducción me tiene que definir y colocar algunos elementos más allá de la definición de los términos, digamos, clave, términos clave que determinan la revisión sistemática. Esto es algo, es un estándar, esto es un gol estándar. Esto quiere decir que es una regla general. Bien, pasemos ahora a hablar de la parte metodológica. ¿Ya? Entonces, de nuevo, una situación muy específica es que a pesar de que se pueden estar incluyendo un número muy específico de trabajos para hacer la discusión, se trabaja bastante la revisión bibliográfica. Es importante no dejar cabos sueltos, es decir, tomar siempre las referencias. Fíjense que eso es este tipo de trabajo, vamos a verlo. Vamos a ver concluye con al menos 47 referencias bibliográficas. Lo que quiere decir que todo está bien documentado. Vamos a ver ahora la parte metodológica y vamos a empezar por este trabajo. Este trabajo lo voy a manejar muy poco. ¿Por qué? Porque este es de corte cuantitativo, ¿ya? Pero me permite, ¿ya? Me permite, como me pudieron haber dicho acá, por cuántos trabajos comenzaron, que es lo que hemos dicho, que es el algoritmo
con el cual nosotros hacemos poco a poco vamos a decir, el tamizaje, el retiro o ir excluyendo algunos artículos. Aquí, la búsqueda específica con todas las palabras claves y con todos los elementos terminó en 18. Vi en estos días que he estado trabajando con los proyectos que incluso hay algunos estudiantes que la revisión final la hacen con 4 trabajos. Esto es muy, muy poco probable que ocurra, que por lo regular, como lo he manifestado, eh, esta, esta selección final de trabajo oscila entre los 25, 30 como lo máximo, 12 como lo mínimo. Entonces, no es posible trabajar con tan poco material. ¿Ya? Como dije, voy a abandonar rápidamente este trabajo, pero lo que quería era dar a entender más o menos cómo es la selección. Y como es posible, como ustedes ven, se trabaja en función de una búsqueda general, muy general, y luego unos criterios de selección para que quede luego un número específico de artículos. Ahora, luego se sistematiza. He visto en algunos trabajos que los que por alguna razón decidieron hacer algo como esta matriz: autor, país, lugar, tasa de respuesta, tipo estudio. Pero como ustedes ven, este estudio es cuantitativo, por lo tanto no calza mucho en lo que esperamos hacer. ¿Ya? Aquí, igual, lo que se midió fue qué porcentaje de conocimiento tenían. Y esto, al entender nuestro, no es lo que estamos buscando, porque no estamos intentando determinar a través de lo cuantitativo. Pero, sin embargo, también en este estudio se van generando algunas categorías. Estas categorías van emergiendo de los temas que van apareciendo. Por ejemplo, conocimiento, tratamiento, influencia de la... Entonces, estas 3 categorías fue que los autores fueron clasificando los trabajos de acuerdo a la información que presentaban. Una categoría es conocimiento global, otro es conocimiento sobre prevención, otro es sobre tratamiento y otro es influencia de la experiencia en la formación. Esto es muy válido para nuestra experiencia, pero no en un sentido numérico como colocar valores específicos. ¿Ya? Nuestra revisión tiende a ser cuantitativa. Entonces, por eso ustedes ven que a pesar de que el esquema general nos sirve, nos va bien, no es muy provechoso lo que tenemos ahí. Vamos entonces a otro estudio. Vamos entonces rápidamente, ya volvemos con otro de los estudios, trabajo en equipo de enfermería, y aquí se declara 24 artículos, luego relacionados con el tema, expresados por años, tal vez filtrados por idiomas, etcétera. Vamos a ver qué nos dice la metodología. Ni siquiera dice si es cuantitativo o si es cualitativo. Vamos a ver. Entonces, aquí nos dan un resumen de los pasos, que es más o menos el método Prisma. ¿Ya? Implica cuál es el periodo que se tomó, en este caso 10 años, aunque las instrucciones que hemos seguido es 5 años. Luego vienen los resultados que por lo regular se ubican en tablas. Vamos a ver si nos permite abrir. Aquí está una tabla, ¿verdad? Aquí también se hace un análisis cuantitativo. ¿Ven? 24 artículos. 24 artículos. ¿Sí? Y su descripción por año. Esto es una descripción de carácter cuantitativo. ¿Ya? Vamos a ver. Hay muchos modelos. Los que estamos viendo aquí son específicamente esos modelos. Lo que se le sugiere al estudiante
es que utilice modelos de la revista que es seleccionada. Es el mejor ejemplo porque eso nos permite nos permite aproximarnos a la forma de redacción que pide la revista. Por eso es importante que vayamos definiendo, voy a pedirle a los tutores, y ustedes mismos ayúdenme, que vayan definiendo la revista en función de la lista. Ya, eso es importante. Justamente es lo que estamos mostrando aquí. Este video lo vamos. Y te repito, la mejor porque cada revista tiene un estilo de redacción. Tiene unas normas muy específicas que es importante tomar en cuenta. Entonces, sí podemos ayudar, pero no es a cualquier artículo. ¿Ya? Luego, entonces, continuando con la discusión, vamos a ver, seguramente, cuando nosotros empezamos a ver que hay porcentajes, que hay alguna forma de cálculo, sin embargo, nos damos cuenta que aquí también se utilizaron categorías, relatos de las vivencias del trabajo en equipo, ¿ya? Estos son los que llamamos categorías que se pueden ir agrupando a través de una matriz que me permita identificar categorías en vez de buscar otra información. ¿Ya? Seguramente hay dos subcategorías de la de relatos, una relación de equipo con el propio equipo y una relación del equipo con una clientela o con un usuario. Digamos, fue una gran categoría que encontraron y dos subcategorías. Pero pueden haber más. Vamos a ver qué pasa con el tercer trabajo. Este ya lo describimos, que estamos por acá. Vamos a mirar la metodología. Entonces, dice estudios originales, no revisiones críticas de noción ni proyectos de investigación, se declara como un diseño cualitativo. Entonces, fíjense cómo aquí están las bases de datos utilizadas y términos que los ayudan a construir categorías. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas fueron descartando y cuántas terminaron utilizando? En la tabla 1 están descritos esos estudios y aquí entonces vemos los tipos de estudio, en este caso, qué tipo de estudios tuvieron, qué tipo de análisis de datos, qué instrumentos, qué sujetos, qué diseño. ¿Ya? Por lo regular incluyeron investigaciones de carácter cualitativo descriptivo. Y entonces, en función de estos, se puede incluso crear una matriz que me permita al final, a la derecha, colocar una categoría que ustedes van a ir creando. ¿De dónde sale esa categoría? De las palabras similares que se van asociando. Esas asociaciones permitieron que en este trabajo hubiese una categoría, vamos a ver si hay otra, dos categorías. Este trabajo es bien interesante, se parece mucho a lo que queremos nosotros concluir. Tres categorías, ¿ya? Pero nótese, vamos a ver si hay alguna más, hay todavía una cuarta categoría. Este trabajo es el ideal en términos de cómo construirlo. Yo puedo, de hecho, hacer una tabla con los trabajos que seleccioné, sean 10, sean 15. Eso es lo primero que ustedes tienen que terminar haciendo prontito, si queremos responder a los tiempos que nos están pidiendo. Y quiere decir que hay 4 categorías, pero que a su vez cada categoría tiene subcategorías. Ejemplo, voy a tomar la número 2. La familia del paciente tiene las vivencias y como ustedes ven, esto se trata de ir vinculando las referencias y a qué se refieren. En la medida que hay más referencias sobre alguna subtemática, quiere decir que era bastante referido, pero también podemos tener discrepancias, como dice el método, de ideas que solamente maneja una referencia bibliográfica. Esta, como ustedes ven, esta parte se articula, ¿ya? Ayudando en la redacción y luego haciendo las citas con respecto a la temática que se. Creo que de hecho, ahorita voy a ver si les puedo mostrar. Entonces,
nótese que no se trata de repetir datos, no se trata de colocar porcentajes o de volver a colocar información que ya tenía, sino de sintetizar esa información y citarla. Sí, al finalizar les puedo facilitar este documento sin problema. Entonces, como ustedes ven, este nos sirve de manera bien expresa para hacer la secuencia. No estoy diciendo que es que vamos a plagiarlo, no. Vamos a mirar la secuencia. Aquí viene una segunda subcategoría que tiene más referencias, como ustedes pueden ver. Esto quiere decir que hay muchos documentos en los cuales se basó. Ahora, vamos a mirar la metodología un momentito para recuperar cuántos estudios eran. Creo que, a ver, ok, a ver. No menciona aquí, por lo menos no a priori, pero tal vez entonces, a lo mejor quedaron con, según esto, sacan 5 documentos de acá. ¿Ya? Y no lo declara expresamente, pero en algún momento, en una parte va a decir cuántos eran las referencias. Ok. ¿Ven? Se sigue perfectamente. Luego, ya, creo que voy a aprovechar este documento para poder terminar esta parte. Ya, fíjense, no es repeticiones, son síntesis que yo puedo también colocar en una específica o en una columna específica. Por ejemplo, ya les voy a mostrar. Y luego, mis conclusiones van a terminar reuniendo cada una de esas categorías de manera muy general. Esta seguramente salió de la primera porque habla de dolor. Esta es la segunda categoría. Esta es la tercera categoría y esta es la cuarta. Luego una final conclusión, ¿ya? De, digamos, reflexiones que hacen los autores en relación a lo que consideran que es como una especie de recomendación, ¿ya? Cuando tengan el video pueden pararlo y mirar con calma esta parte. Repito, si se tomaron 20, 25 estudios, eso no implica que van a ser 25 referencias, porque yo necesito ayudarme en la introducción para poder trabajar lo mejor posible los elementos generales de la problemática. ¿Ya? Entonces aquí se incluyen todos, no solo los que son parte de la última revisión. De manera general, ¿verdad? Esta es la manera como considero, digamos, voy a ver si ya habíamos revisado otro. Este tiene ese carácter cualitativo que le queremos dar a la muestra, a las investigaciones de ustedes. Ya habíamos revisado la de auditoría. Vamos a revisar otra vez la parte metodológica. Aquí, ¿ya? Otra vez, una revisión sistemática, ¿ya? Seguramente de un periodo de tiempo. Aquí se declaran las fuentes, las bases de datos, el periodo, ¿ya? Y como ven, se van haciendo citas también. Aquí entonces, vamos a ver, creo que ya lo hemos visto, vamos a ver si. Entonces aquí están los tipos de artículos que finalmente seleccionaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, según lo que está refiriendo acá. ¿Ya? Vamos a ver cuántos terminaron seleccionando. Aquí está, entonces, los artículos del 1 al 10, en efecto. Pero esta revisión seguramente fue muy nutrida. Podemos llegar al punto de 10, pero eso tiene que determinarlo, no yo, no puedo decir ahorita, son 10, sino la refinación de la búsqueda hasta que termine todos los documentos que tienen la característica, todas las características que dijimos de los años, del idioma, de las palabras claves, de que no solamente sea el resumen, que tenga el extenso, que tenga una
una conclusión, etc. Y luego empieza, al igual que en el otro trabajo, a partir de estas referencias que aparecen acá, ¿ya? Se hace entonces una disertación, otra vez esta, por lo que estamos viendo aquí, más es algo descriptivo de lo que se va consiguiendo, pero de nuevo, esta traducción, si pudiéramos hacerla, vamos a ver, en efecto, si la logramos, ya, esto no son citas de estos trabajos, son reflexiones nuestras en función de lo que tiene cada uno de los artículos. A ver, en este caso, se destacan 3 estudios que hablan del papel directivo, pero no es que voy a tomar tramos específicos de cada trabajo. Les dejo un poquito para que vayan viendo cómo se van articulando las referencias a través de todo el texto. Luego, en algunas revistas no se le llama conclusiones. Se dieron cuenta que en la revisión anterior se hablaba de conclusiones, aquí se habla de consideraciones finales. Esto es más propio de los trabajos cualitativos, ¿ya? Y estas consideraciones son de nuevo reflexiones a las que va llegando entonces los investigadores en función de lo que van leyendo y que se aparecen de manera sintética como aparecen acá. ¿Ven? Entonces les dejo un poquito para que ustedes puedan en su momento también eh, trabajarlo como ejemplo. Y luego las referencias, como ven, en este caso están citadas de acuerdo a normas Vancouver, de acuerdo a lo que vimos en el texto. Creo que con eso ya pudiéramos, aquí ya trabajamos con esta también, esta ya la trabajamos. Entonces, para concluir, podemos decir que la introducción incorpora la declaratoria de la definición de cada una de las palabras claves que contiene el título. Como ustedes ven, todos los títulos que ustedes manejan son títulos muy cortos y precisos, ¿ya? Y aluden, después de los 2 puntos, a la metodología, que es revisión sistemática de la literatura. Cuando hablamos del método, a través de la rúbrica que estamos manejando, tenemos que describir paso a paso lo que estamos haciendo. Y aunque no lo vimos en el ejemplo, pero lo hemos visto en otras clases, se declara cómo yo voy eliminando y por qué razón voy eliminando algunas investigaciones, o más bien a través de las palabras en conjunto del uso de los booleanos, específicamente el booleano and, del booleano or y del booleano and not, que significan en español y, es decir, que tienen que aparecer todas las palabras, o cuando son sinónimos. Por ejemplo, cuando utilizamos la palabra decúbito y presión, que ambos pueden ser aceptados por la literatura. Entonces, la metodología da una cuenta clara y aprovechamos entonces este documento también o esta grabación para mostrar cómo se articulan los resultados con la discusión. Los resultados se pueden trabajar. Vamos a ver si puedo rápidamente conseguir un ejemplo de algo que creamos ayer con alguna tutoría. Permítanme, por favor. Aquí, por ejemplo, voy a mostrarles una que construimos de manera mediana ayer con uno de los trabajos que se está haciendo del grupo anterior. Sugeríamos, por ejemplo, aquí está entonces el algoritmo, ¿ya? Cómo comenzó la literatura. Entonces aquí tenemos cómo comenzó, por decirlo algo, el primer paso. Luego cómo fuimos eliminando en un segundo paso, ¿ya? Luego cuáles fuimos eliminando en un tercer paso, ¿ya? ¿Qué fue lo que prevaleció? Y finalmente, digamos, la extracción final,
para que pudiera entonces quedar una muestra. Al principio, en este primer paso, hablamos entonces de, en este primer paso, hablamos entonces de lo que conseguimos de manera general con las palabras claves, luego un segundo paso, luego un tercero y si es necesario un cuarto, como aparece aquí, para tener un volumen específico de trabajo. ¿Ya? Entonces lo que quedaron. Entonces acá, ¿ya? Le sugeríamos al autor que colocara no el autor solo, el tipo de investigación, sino la investigación, qué método se encontró, cuáles fueron los principales resultados de esa investigación para poder y luego integrarla en la discusión y qué interpretación tengo yo. Esta interpretación fue lo que voy yo teniendo como reflexión en función de lo que estoy leyendo y puedo ir creando categorías. Por ejemplo, en este trabajo nos dimos cuenta que había una categoría en la lectura de las compañeras sobre actitudes e implicaciones biopsicosociales, pero que había otra sobre necesidades educativas. ¿Y esto para qué me sirve? Para crear las categorías y subcategorías en las cuales voy a ir hilvanando la idea durante la discusión. ¿Ya? Tener en cuenta que estos trabajos tienen que referirse a un tiempo específico, ¿ya? Por ejemplo, aquí se saltó la norma de que era la revisión de los últimos 5 años, entonces se elimina porque no corresponde a ese. Ya, ok. Y así entonces, de esta manera podemos decir que luego, al final, se hace una reflexión que se llama reflexiones finales de acuerdo a la revista seleccionada, que es lo más adecuado en este tipo de trabajos, pero también algunas veces se conoce como conclusiones. En todo caso, es una reflexión, digamos, más trabajada que se puede ir pensando con el tutor, que es mucho más macro, que es mucho más global sobre lo que vamos a encontrar. Y de esta manera, sugiero que hagan una búsqueda para ir sobre todo trabajando esta eliminación o que se vaya trabajando específicamente con las palabras claves, con lo que hemos dicho el día de hoy, sobre articular la introducción, la metodología. Recuerden que estos trabajos parten de la metodología IMRDC, que significa introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones, o en vez de conclusiones, reflexiones finales. Hasta acá, esperando que esta grabación pueda ser de utilidad para ustedes, vamos a finalizar la grabación y entramos a periodo de preguntas.